personas que son miembros del sistema previsional, es decir, son personas que tienen cuentas individuales y ellos han solicitado pues que se le evalúe lo que es el comportamiento de su cartera. Ellos tenían una solicitud ante el Tribunal Superior Administrativo debido a que ellos consideran que la evolución que ha registrado su fondo previsional, su cuenta individual, no fue correcto porque en los meses de enero, febrero y marzo registró contablemente una disminución. Esa situación nosotros lo hemos aplicado aquí en varias ocasiones, cuando hemos señalado que lo que es las cuentas individuales se originan de unos fondos que se invierten en diferentes tipos de instrumentos. Hay instrumentos que son emitidos por el gobierno en pesos, pero hay también instrumentos emitidos por el gobierno o por empresas en dólares, y se tiene que las administradoras de fondos de pensiones, tratando de obtener el máximo retorno al menor riesgo posible, pues realiza una diversificación de sus inversiones. Es decir, que puede invertir en títulos emitidos por los gobiernos, en este caso el gobierno dominicano, pero puede invertir también en títulos emitidos, por ejemplo, del Banco Central o de empresa privada, tanto en pesos como dólares. Entonces, ¿qué ha sucedido? Este grupo de personas fue y presentó una solicitud ante el Tribunal Superior Administrativo, y este falló de una manera tal que cuando uno observa lo que dice el Tribunal Superior Administrativo con relación a las cuentas, podemos llegar a la conclusión de que ha habido una muy mala interpretación de lo que establece la ley y revela una falta de conocimiento de cómo opera el sistema de pensiones. Hay que recordar que el sistema de pensiones es un sistema de capitalización individual, tiene también componentes de solidaridad, etcétera, pero básicamente tiene un componente fuerte que ha permitido una acumulación de recursos importantes para la economía dominicana. Son más de 800.000 millones de pesos que ya tiene acumulado el sistema, y esos recursos pues ha facilitado la cantidad de ahorro que se requiere para poder incrementar lo que es la inversión, y esto ha facilitado el crecimiento de la economía. Ese crecimiento de la economía ha favorecido el empleo, ha creado y generado un aumento del nivel de salarios, y esto ha favorecido lo que es el Producto Interno Bruto. De cada 5 puntos porcentuales que ha crecido en promedio en la economía en los últimos 20 años, se puede decir que de esos 5 puntos, uno se explica por la existencia de esos fondos previsionales. Es decir, que alrededor del 20% de los recursos de los fondos previsionales pues explican el crecimiento de la economía. De tal manera que hay que entender cómo es que opera el sistema. El sistema opera donde usted tiene una administradora de fondos de pensiones que sale y realiza inversiones. Y esas inversiones, al colocarse, por ejemplo, en dólares, pero tener que expresarse contablemente en pesos, usted tiene que, aun cuando tenga la misma cantidad de dólares, en función de la cotización del peso con relación al dólar, usted va a tener subidas o bajadas de lo que es el monto expresado en pesos de lo que usted tiene, que sigue siendo, por ejemplo, $100. Usted toma, o si lo quiere hacer más sencillo, $1, vamos a suponer, $1 que estaba a 57 pesos por uno. Usted tiene en su cuenta $1, 57 pesos por uno, y tiene expresado contablemente 57 pesos. Pero si el tipo de cambio sube a 60, usted tendría 60 pesos, pero sigue teniendo el mismo dólar. Pero expresado contablemente esos dólares en pesos, ya entonces tendría 60 pesos. Cuando el tipo de cambio baja, es decir, que se aprecia el peso y pasa de 57 a 53, entonces en vez de usted tener $1 expresado en 57 pesos, tendría $1 expresado en 53 pesos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio bajó. Ahora, no significa que usted ha registrado un deterioro de lo que es su posición, de lo que es el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones, como le digo, es un sistema de capitalización individual, tiene componentes de solidaridad, etcétera, pero
en cuanto al patrimonio que usted tiene denominado en dólares. Ese es un punto ahí que debe tomar muy en cuenta. Entonces, ese es un primer aspecto que hay que conocer con relación a las inversiones que se realizan. Si usted tiene inversiones donde usted hace una colocación en dólares, usted sabe que cuando lo va a expresar en pesos puede subir, puede bajar. Ese es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta. Ahora, ¿vale la pena realizar inversiones en dólares para usted diversificar? Esto es la pregunta que habría que hacerse a un gestor de fondos. ¿Vale la pena? Sí, porque en primer lugar usted está diversificando, es decir, que no pone todos los huevos en la misma canasta, en este caso todos los huevos en la misma forma, en términos del tipo de inversión y en términos de la moneda de la inversión. Es decir, usted no va a colocar todos los títulos en el Ministerio de Hacienda o todos los títulos en el Banco Central o todos los títulos en el sector privado. No, usted diversifica. Y no solamente diversifica en la misma moneda, sino que también puede decir, yo voy a moverme para otro tipo de moneda. Y usted diversifica en dólares. Y eso es un punto que también hay que tomar en cuenta, que lo que manda el proceso de diversificación es que usted pueda tener diferentes monedas. Y la gran pregunta que habría que hacerse aquí, ¿vale la pena usted haber hecho esa operación hacia una inversión en dólares? Sí. ¿Por qué? Porque si yo tomo desde el año 2006, por ejemplo, 2006 para acá, lo que sería la trayectoria del tipo de cambio, yo veo que en promedio se ha depreciado 3.7, 3.8, casi 4%, vamos, para hacerlo más fácil. Alrededor de 4%, usted ha visto cómo se ha ido depreciando el peso con relación a el dólar. Entonces, eso significa que si usted tiene unos recursos depositados, entonces, y lo tiene en dólares, en términos anuales, usted va a tener un incremento sin haber hecho absolutamente nada, de alrededor del 4%. Claro está. Ese es el comportamiento de largo plazo. Ese es el comportamiento que usted tiene en la medida que vaya evolucionando y, digamos, en el largo plazo, su inversión denominada que usted tiene en dólares, denominada en pesos. Usted la tiene en dólares y usted la va a expresar contablemente en pesos. Usted tiene $1 y lo expresa en pesos. Tendría entonces, si está en 57, 57, si estaba en 29, 29, pero como pasó de 29 a 57, usted tiene que toda esa evolución, usted tendría un incremento de su cartera expresada ¿en qué? Expresada en pesos, aunque la tenga denominada, obviamente, usted la tiene en dólares, pero la expresa contablemente en pesos. Bien, ¿qué sucede? Cuando usted ve esa evolución, usted dice, mira, en el largo plazo se ve claramente de que hay una tendencia ascendente del tipo de cambio, es decir, la cotización del peso con relación al dólar, usted ve que cada vez es mayor, usted tiene que entregar más pesos para recibir $1. Ahora, hay momentos en que usted tiene apreciación del peso, es decir, hay momentos en que pudo haber llegado a 57 y luego baja a 54, luego puede subir a 55 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a suponer que usted tiene una cartera, un portafolio donde tiene $100 o tiene $1, para hacerlo nuevamente más sencillo. Usted tiene $1. Usted tiene $1 en su portafolio y usted tenía 57 pesos, por lo tanto, si el tipo de cambio era 57 pesos por uno. Y entonces ahora lo que sucedió es que ese dólar sigue estando ahí en su cartera, ahora usted lo va a registrar contablemente al nuevo tipo de cambio. Y el nuevo tipo de cambio bajó a 53 pesos. ¿Eso qué significa? Pasó de 57 a 53. Lo que sería el registro que usted tiene. ¿Alguien le ha quitado a usted dinero de su cuenta? No, no le ha quitado. Usted sigue teniendo $1. Usted sigue teniendo $1. Eso es lo mismo a decir, bueno, si yo tengo diversificado, por ejemplo, 70% en pesos y 30% en dólares, la parte en dólares, si yo la represento con un menor tipo de cambio, si yo la represento a pesos, tengo una menor cantidad de pesos, porque el tipo de cambio bajó de 57 a 53. La parte en dólares. La parte en pesos se queda igual, ¿verdad? Bien, entonces usted me dirá, pero yo entonces perdí, porque pasó la parte en dólares de estar cotizada o estar representada en 57 pesos por uno, ahora va a ser 53. Perdí. No, vamos a ponerlo de esta forma entonces. Vamos a representar todo y a contabilizarlo todo en dólares. Vamos a ponerlo todo en dólares. ¿Qué pasaría si yo cojo entonces el 30% que está en dólares? Se quedó constante. Y el 70% que está en pesos, al nuevo tipo de cambio, entonces se aumentó. Entonces, en términos de dólares, usted es más rico.
en términos de dólares usted es más rico. Entonces fíjese ahí cómo hay que tomar eso en consideración. Fíjese que ahí, si entonces expresamos en términos contables su cuenta individual en dólares, usted tiene más dólares, porque el tipo de cambio bajó. Entonces, si usted tiene más dólares, entonces ahí se demuestra claramente de que estas fluctuaciones no son más que un registro contable, porque la cantidad de dólares que usted tenía y que es la parte correspondiente a ese, por ejemplo, 30% que implica la diversificación que están haciendo de sus cuentas individuales para que usted en el largo plazo se beneficie de lo que es la tendencia de largo plazo de depreciación del peso dominicano frente al dólar, que es de 4%, esto no implica que usted está perdiendo dinero, no, que en algún momento usted haya visto que ahora está con una cotización del tipo de cambio que en vez de ser 57 es 54, es 53 y usted dice, pero yo estoy perdiendo dinero. No, en el largo plazo usted va a ganar dinero y en términos de dólares usted se ha quedado en la misma situación. Entonces, bien, dicho esto, este preámbulo que le estoy explicando cómo es que esto funciona, lo quería hacer para que ustedes entiendan lo que significa esta decisión del Tribunal Superior Administrativo. Mire, esta semana se conoció esa sentencia del Tribunal Superior Administrativo que para mí atenta contra la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Por qué digo esto? Miren, esa sentencia, que es la número 030-02-2022 SSEN-00327 del Tribunal Superior Administrativo, ordena a la Superintendencia de Pensiones, en su calidad de reguladora de la administradora de fondos de pensiones, dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos 100 y 105 de la ley número 8701, que crea el sistema de seguridad social, el sistema dominicano de seguridad social, y luego añade, y restituir a los accionantes los valores reducidos de sus cuentas de capitalización individual de acuerdo con las deducciones realizadas en el mes de enero del año 2022, mes de febrero 2022 y algunos de los balances concernientes al mes de marzo. Entonces fíjense que aquí se habla de restituir a los accionantes los valores reducidos de sus cuentas. Pero ¿cuáles son los valores reducidos de su cuenta? Nadie les redujo nada de la cuenta individuales. Pero no solamente eso, dice que se les reduce esa cuenta de acuerdo con las deducciones realizadas. No hubo ningún tipo de deducción. O sea, nadie le extrajo fondos de esas cuentas. Esas cuentas están contabilizadas en pesos y como había una parte, y hay una parte que está invertida en dólares, el fondo común que se utiliza para determinar el valor de las cuotas, es lógico que si hubo una apreciación del peso de 57 al 54, pues eso se transfiera en términos contables en una reducción del valor de las cuotas, pero no significa que ha habido una deducción. Nadie le está extrayendo recursos de la cuenta de capitalización individual. Ahora bien, ¿qué es lo que establece la ley? Miren, la ley establece, porque me mencionaron esos artículos, la ley establece una rentabilidad mínima que sí debe garantizar las administradoras de fondos de pensiones. Y el garante de eso, para que se cumpla eso, es la Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones es la que debe darle seguimiento para que las administradoras de fondos de pensiones, pues, cumplan con esa rentabilidad mínima. ¿Y qué es lo que establece la ley? Miren, establece primero el concepto de rentabilidad mínima. La rentabilidad mínima va a ser el promedio de rentabilidad de los últimos 12 meses, el promedio de la rentabilidad de los miembros del sistema, que son administradoras de fondos de pensiones, de los diferentes fondos que ellas tengan, esa rentabilidad promedio menos un 2%. Esa es la rentabilidad mínima. ¿Qué es lo que se asegura con eso? Lo que se asegura es evitar que alguna AFP tome excesivo riesgo y que de repente le vaya muy mal a su fondo y que entonces entre en una situación donde pueda perder demasiado valor lo que es las cuentas de capitalización individual. Ante esa situación lo que se dice, no, si tú tienes una rentabilidad que está muy lejana de lo que el resto de tus pares están consiguiendo en el mercado, donde ellos pueden tener los mismos títulos que tú, donde tienen el mismo riesgo cambiario que tú, pero ellos tuvieron un mejor desempeño que tú en términos promedio, lo que sería el promedio de todo el sistema, menos 2%. Si tú estás por debajo de esa mínima, entonces tú tienes como AFP, dice la ley, que cubrirle la diferencia a
el ahorrador, a esa persona que está colocando recursos, ese cotizante que está colocando recursos en su cuenta de capitalización individual. Ahí es que dice la ley que hay que devolver. Es decir, que cuando uno ve esta decisión del Tribunal Superior Administrativo de decir, óiganme, devuélvanle las deducciones, dice, pero ¿qué deducciones? Lo que dice la ley es que del monto de retorno que esté por debajo del mínimo es que la AFP debe entregarle a las cuentas individuales para que de esa forma se le compense por tener un desempeño que está por debajo del promedio del sistema menos 2 puntos porcentuales. Es ahí que se establece en la ley. La ley lo que establece claramente no es de que hay deducciones, no, es que eso no existe. En la ley no existe eso de deducciones. En la ley no existe que alguien le extrajo fondos a las cuentas individuales, eso no existe. Que usted, en términos contables, debido a la apreciación del peso, usted haya tenido una reducción del valor de su cuenta, no significa que le están extrayendo fondos. ¿Por qué digo esto? Porque entonces usted tiene que verlo también de la otra forma. Vamos a tomarlo, por ejemplo, del año 2017 para acá, que fue cuando comenzó a hacerse operaciones en realidad en dólares, porque aparecieron los bonos soberanos ya cotizándose y que tenían la capacidad de poder ser adquiridos por parte de las administradoras de fondos de pensiones y están denominados en dólares. Pues bien, ¿cuál sería la situación en términos de movimientos cambiarios? Es decir, en términos de diferencial cambiario, ¿cuál ha sido el aporte que le ha hecho los movimientos de la cotización del peso con relación al dólar desde el año 2017 para acá? Si yo tomo, por ejemplo, que en el año 2021, en el año 2022 se ha apreciado el peso, esa es una parte donde uno pudiera decir, mira, ahí se ha reducido en términos de valor el monto completo del fondo, es decir, que tu cuenta de capitalización individual se ha reducido valor porque el valor de la cuota se reduce y como tú lo que tienes son cuotas, entonces si el valor individual de cada cuota se reduce porque ha habido una apreciación, entonces se reduce tu valor. Perfecto. Ahora vámonos hacia atrás. ¿Qué pasó en el 20? ¿Qué pasó en el 19? ¿Qué pasó en el 18? ¿Qué pasó en el 17? Pues lo inverso. Es decir, que se depreció el peso con relación al dólar. Entonces, habría que sumar lo que ahora tú dices que se perdió con lo que se ha ganado. ¿Y cuál es el monto total? Pues más de 6,000 millones de pesos se ha ganado en las cuentas individuales debido a la depreciación del peso y por la existencia de una parte de esas cuentas invertida en dólares. Entonces tú tienes que hacer el análisis completo. Entonces eso le faltó al Tribunal Superior Administrativo. A mí me hubiese gustado que el Tribunal Superior Administrativo se sentase con la Superintendencia de Pensiones, con expertos de la superintendencia que le puedan explicar esta situación, porque en primer lugar le iba a decir, mira, lo que hay que asegurar es que si tienen una tasa de rentabilidad, las AFP, cualquier AFP que esté por debajo de la mínima rentabilidad que se define como el promedio de rentabilidad menos el 2%, si está por debajo de eso, vamos a suponer que el promedio fue 10. 10 menos 2, 8. Si está por debajo de 8, entonces sencillamente ya está en una situación donde hay que buscar. Por ejemplo, en el mes de febrero, si tomamos febrero contra febrero, que es los 12 meses que se calcula la mínima, si tomamos eso, ¿cuál sería la mínima? Era alrededor el promedio de 8.68, menos 2, 6.68. Cuando nos vamos a la tabla donde están todos los retornos de cada una de las AFP, nos vemos que todas están por encima del 6.68. Es decir, que el Tribunal Superior Administrativo está mandando a la superintendencia a hacer algo que primero la ley no le manda, porque la ley solamente le dice, mira, compárame con la mínima. Y segundo, cuando lo vaya a hacer, dice la superintendencia, bueno, pero es que las AFP todas han tenido un nivel de retorno de sus fondos en ese periodo de enero, febrero, marzo de este año, que está por encima de la mínima. Por lo tanto, si la ley no me manda y además, cuando yo lo evalúo, está por encima de la mínima, entonces sencillamente lo que ustedes han decidido no se puede ejecutar. Entonces, esto, si se quiere decir, mira, como quiera, vamos a sacar recursos del patrimonio de las AFP y vamos a entregárselo a este grupo de personas que presentaron esta
solicitud ante el Tribunal Superior Administrativo. Bueno, al final lo que va a suceder es que va a seguir escalando hasta un Tribunal Constitucional y se va a verificar que eso viola la Constitución porque estaría extrayéndose recursos de un patrimonio sin tener una causa justificada y por lo tanto viola la Constitución. Entonces, eso es algo que hay que tomar muy en cuenta, es algo que debe ser analizado. Vuelvo y señalo, creo que los miembros del Tribunal Superior Administrativo necesitan asesoría. ¿Por qué digo esto? Porque esto puede poner en peligro lo que es la sostenibilidad del sistema de pensiones en la República Dominicana. Recuerden que ese sistema de pensiones es un sistema que depende muchísimo de la confianza. Depende muchísimo de la confianza. Si ahora comienza a decirse que debido a que las administradoras de fondos de pensiones, al diversificar sus fondos, han colocado recursos en instrumentos en dólares y debido a la apreciación que se ha registrado por el hecho de que el Banco Central ha ejecutado una política monetaria restrictiva que ha subido la tasa de interés, y esto ha provocado que ante lo que ha sucedido en toda la región haya más confianza en el peso dominicano y se haya apreciado, pensar que eso es algo malo y que puede desembocar en la necesidad de sacar recursos para entregárselo, para supuestamente devolverle esos recursos a los cotizantes, en realidad eso pudiera ser que entonces cuando haya el comportamiento contrario, es decir, una depreciación del peso, entonces le digan también, ¿tú sabes qué? Pues devuélveme dinero, porque esos recursos extras que tú te estás ganando con esa depreciación, pues tú lo tienes que devolver. Entonces, eso va a generar un ruido innecesario en el sistema de pensiones. Recuerden que este es un sistema que debe ser preservado, es un sistema que debe ser modernizado, es un sistema que debemos cada vez tratar de conseguir que pueda aportar mejor pensión para los cotizantes y los envejecientes, pero hay que evitar, por encima de todo, que se pierda la confianza. Y por encima de todo, esto se logra siempre dando la información correcta. Vámonos a la ley, vamos a ver qué dice la ley, vamos a verificar. En ningún momento se dice que se le puede extraer fondos. Los fondos de la cuenta individual solamente se extraen cuando usted se pensiona, cuando usted tiene un retiro porque usted entró tarde, cuando usted fallece. Esos son los elementos que implican salida de recursos. No hay otra forma de que haya una disminución de sus fondos. No hay ninguna otra. Ahora, en términos de pesos, si usted tenía un monto que está denominado en dólares y usted luego lo contabiliza en pesos, como dice la ley, que usted tiene que presentar los datos en pesos, usted puede percibir que su cuenta ahora es menor, pero la realidad no es así, porque hay un componente en dólares que queda intacto. Si usted lo quiere ver diferente, puede serlo de la siguiente manera. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar todos los pesos que usted tiene y divídalo entre el nuevo tipo de cambio. Y usted verá que va a ser mayor en términos de dólares que lo que usted tenía. Entonces la pregunta es, entonces esos fondos que usted tiene de más ahora expresados en dólares, ¿qué va a hacer? ¿Va a permitir que entonces usted lo tenga que entregar? Porque si ahora le está diciendo el Tribunal Superior Administrativo que hay que devolverle, entonces ¿usted va a devolver también esos fondos de más? No. Entonces vamos a explicar. Yo creo que aquí lo que falta, y este tipo de medio, que es un medio importantísimo, la Z101, una emisora que todo el mundo escucha, yo creo que tiene un papel importante en lo que es la educación previsional, así como está la educación financiera. Yo creo que es importantísimo la educación previsional en la República Dominicana. Y la Z tiene un gran compromiso con ese tema. Yo creo que puede ser una gran escuela. Yo creo que estos son medios que se deben utilizar intensivamente para educar a la gente, para que entienda realmente cómo funcionan sus cuentas individuales y cómo esas cuentas han creado un ahorro que no existían en la República Dominicana y que están favoreciendo extraordinariamente el crecimiento, y que una buena parte del empleo que se ha creado, una buena parte de los salarios que se están pagando, se ha logrado por la existencia de ese extraordinario ahorro previsional que cada vez es mayor. Llévatelo, Francis.